22, 3:48 de la tarde. Para esa hora ya lo peor había pasado. 15 minutos de intenso combate al interior de la residencia nipona dejaba un saldo de 17 muertes. Un rehén, 2 comandos del ejército y los 14 secuestradores emerretistas. El operativo Chavín de Huántar había concluido 118 días después de iniciar los primeros esbozos de lo que sería esta intervención militar. Pero esta intervención ¿era llevada paralelamente a las negociaciones o fue siempre el plan principal? ¿Cuántas veces antes los comandos estuvieron a punto de intervenir? ¿Quiénes realmente construyeron el túnel? ¿Y qué papel fundamental jugó la operación de inteligencia que se llevó a cabo desde afuera y dentro de la residencia con informaciones de los propios rehenes? Micrófonos, claves en la basura y hasta un viper son algunos de los elementos fundamentales que componen la historia nunca antes contada del rescate a los rehenes. El 18 de diciembre pasado, al día siguiente de la toma de la residencia, ya varias unidades especiales de rescate estaban listas esperando una orden para intervenir. Se pensaron en muchos planes, pero ninguno convencía. Además, estaba latente la presión internacional, sobre todo del gobierno japonés, por una solución pacífica. Los primeros rehenes que salieron, entre ellos Anthony Vincent, fueron los encargados de llevar al gobierno el planteamiento del MRTA, haciendo varios pedidos como la liberación de sus principales cabecillas. Desde ese momento, estaba descartado sentarse a negociar en base a un pedido como este. Había que buscar entonces alguna otra salida, y así, el 25 de diciembre, Vladimiro Montesinos aconseja al presidente Fujimori poner en práctica un plan militar en el que se sorprendería a los miembros del MRTA por un túnel. Este operativo en un primer momento se llamó Navidad, por la fecha en que se diseñó, pero después cambió el de Chavín de Huántar en honor a los túneles hechos debajo de las ruinas de la cultura chavín. Y es que del diseño de la construcción de un primer túnel se terminó por hacer 8 ramificaciones según iban cambiando los planes de ataque. Para esto, ya en la base de Las Palmas se había confeccionado en solo 3 días una maqueta de la residencia del Japón en tamaño real. Aquí empezaron los entrenamientos de 2 grupos de élite, el Comando Pachacútec del Ejército y la Unidad Especial de Combate de Infantería de Marina. Ellos, desde fines de diciembre, dejaron sus bases y sus casas para vivir con orden de inamovilidad en Las Palmas durante todo este tiempo hasta el día del rescate. En total eran 140 hombres. Dentro de los marinos estaban los especialistas en minas y los francotiradores, mientras que los del ejército eran los encargados en los planes de ataque. Ellos se llegaron a preparar hasta un punto en que el ensayo a la toma de la residencia llegó a durar como máximo 3 minutos, y en ese tiempo ya habrían controlado la situación. Fuentes de primera mano no solo aseguraron esto a Panorama, también se conoció que más de una docena de veces estuvieron en posición de alerta para el ingreso a la residencia entre enero y fines de marzo, pero que finalmente no se concretó. La presión internacional era tal que la salida negociada, que no estaba prevista en los 2 primeros meses de la crisis, se empezó a barajar. Hasta febrero, la posición política del gobierno era de observación. Ya se habían liberado a varios grupos de rehenes y se esperaba una rendición. Sin embargo, el 2 de febrero, Serpa señala que no habrá más liberaciones, y es ahí donde se decide iniciar las conversaciones con el MRTA a través del interlocutor Domingo Palermo y con la presencia de 4 garantes. Y mientras ellos iban y venían con las posiciones tanto del gobierno como del MRTA en las inmediaciones de la residencia, el trabajo de inteligencia ya estaba bastante adelantado por un grupo de especialistas de la DINCOTE, que desde una de las casas vecinas a la residencia habían instalado su base de operaciones. Más allá de los trabajos rutinarios de empadronamiento a vecinos y periodistas, se estuvo accionando un plan de inteligencia con varios de los ingredientes que se utilizaron para la captura de Abimael Guzmán, como por ejemplo el recojo de basura, de donde pacientemente, buscando de papel en papel, encontraban notas en clave, escritas en japonés, por uno de los rehenes, aparentemente funcionario nipón, pero que en realidad era uno de los policías de resguardo del embajador Aoki.
Él y los otros 22 miembros de nuestras Fuerzas Armadas que se encontraban de rehenes empezaron a actuar dentro de la residencia, suponiendo que afuera se estaba haciendo lo mismo. Es así como el primer contacto que se realiza con el exterior es cuando uno de ellos, dentro de su habitación, pide en voz alta que si alguien de afuera lo estaba escuchando en ese momento, suba el volumen de los parlantes que se ubicaban en las inmediaciones de la residencia. Así lo hicieron e incluso pusieron el himno de su armada para hacerle conocer que sabían de quién se trataba de comunicar. De esta manera, el grupo de militares rehenes corroboró que se había podido introducir aparatos sofisticados dentro de la residencia, y esto ocurría desde las primeras semanas. Pequeños micros del tamaño de la uña del dedo meñique, insertados en un crucifijo, un cuadro de la Virgen María, en una guitarra y hasta en las escobas y los recogedores, entre otros artículos, fueron sembrados por todas las áreas para poder escuchar no solo las informaciones que podían dar los rehenes, también las posiciones de los terroristas y sus puntos de vista sobre el resultado de las conversaciones con el interlocutor Palermo y los garantes. La mayoría de estos equipos sofisticados, que se lograron ingresar camuflados entre los objetos que mandaban los familiares por intermedio de la Cruz Roja, fueron adquiridos por medio de grupos especializados de la Policía Internacional. En estos 4 meses se ha comprobado que pasaron por Lima miembros de la Policía Montada del Canadá, de la Policía Japonesa, asesores israelitas y hasta un equipo del FBI que también alquiló una casa contigua a la residencia para hacer un trabajo paralelo de observación. Así, todos los trabajos de inteligencia hechos por la DINCOTE aparentemente eran conocidos por estos grupos policiales. Sin embargo, lo que no fue consultado con ellos fue el operativo Navidad o Chavín de Huántar. Para evitar que esta información se filtrara, no solo pusieron a los comandos operativos con orden de inamovilidad en la base de Las Palmas, también hubieron otras personas que estuvieron casi secuestradas durante estos 4 meses. Ellos son 24 mineros de la Sierra Central, especialistas en construcción de túneles, que desde fines de diciembre del año pasado fueron sacados de sus casas por el ejército para supuestamente hacer un trabajo de rescate en el norte del país. Y en el avión les dijeron de qué se trataba en realidad, no dándoles mucha opción a decidir. En todo caso, el trabajo iría a durar máximo 2 semanas y el trato era que en ese tiempo no tendrían ningún contacto con sus familiares. Y ese fue el lapso que se demoraron, pero en construir los 2 primeros túneles cortos. Pero luego el comando operativo que ensayaba en la maqueta de la residencia sugirió que debía construirse un túnel troncal que llegara hasta la puerta principal y con unas ramificaciones que dieran a puntos claves de la casa. Así, los topos del silencio, como los llamaban a los 24 mineros, empezaron a trabajar paralelamente con los comandos, midiendo posiciones, ángulos y cantidades de minas para ser utilizados sin herir de gravedad a nadie. Así pasaron 2 meses y medio, y cuando ya estaba casi listo todo el trabajo, hubo un derrumbe en el túnel donde fueron heridos 2 mineros. Es así como el 6 de marzo, Serpa se entera y lo denuncia por radio a una agencia internacional, dando la vuelta al mundo. Con esto también se da la ruptura de las negociaciones, dejando en foja cero lo poco que se había avanzado en el plano político. Y el plan del túnel, que era lo único concreto que se tenía hasta el momento, y era prácticamente conocido por el mundo entero, aunque oficialmente no se reconoció. Pero dentro de todo, lo positivo fue que como reacción a esto, Serpa sube y junta a todos los rehenes en el segundo piso. Esto facilitaba la acción de los comandos para activar las minas sin temor de herir a algún rehén. Para ese entonces, ya la operación de rescate, según los ensayos, duraba 2 minutos. La DINCOTE había avanzado muchísimo en el trabajo de inteligencia. Tenían posiciones exactas de los emerretistas, sus rutinas, el tipo y cantidad de armamento y hasta la hora del ejercicio físico. Pero lo principal era que se había establecido un contacto óptimo y permanente con algunos de los rehenes militares claves para esta intervención. Y hasta se pudo establecer una comunicación mediante el Viper de uno de ellos, Viper que fue celosamente escondido durante estos 4 meses. Con todas estas condiciones dadas para una intervención, el Servicio de Inteligencia Nacional toma el control directo de todas estas informaciones y coordinaciones previas. Y era inminente que el operativo Chavín de Huántar se iba a dar.
Ni las débiles negociaciones, ni las visitas a Cuba y Santo Domingo parecían haber dado resultado. Incluso, con el último viaje relámpago hecho por Fujimori a Bolivia y el de Hoi Wai al Japón, se veía venir este desenlace, esperado desde Semana Santa. Adentro los rehenes solo esperaban una señal, el himno de la Marina. Ya un mes antes, al día de la intervención militar, los túneles estaban listos y totalmente equipados, con alfombrado y acabados acústicos, iluminación, ventilación y hasta teléfonos de campaña. Incluso a través de tubos de acceso de unos milímetros de diámetro, colocados en el espesor de tierra que tapaba el final de los túneles, se habían introducido unas cámaras fotográficas especiales que son utilizadas para cirugía laparoscópica. Esas cámaras tomaron fotografías como estas y además grababan sonidos que eran archivados en una computadora con banco de voces. Con todos estos equipos funcionando, se decide finalmente el viernes 18 de abril dar luz verde al operativo Chavín de Huántar. Y en la madrugada del sábado empiezan a ingresar a 3 domicilios los primeros grupos del Comando de Élite encargados para la misión. Lo hacen en las camionetas de la policía y en patrulleros que cumplían a manera de rutina las entradas y salidas de la zona desde los primeros días de la toma de la residencia. Así, no se levantó sospecha alguna, pero para asegurarse, unos días antes habían reubicado a los periodistas de la zona, alegando razones de seguridad. El domingo 20 en la mañana ya se había completado el grupo de 140 comandos pertrechados entre los 3 domicilios adyacentes a la residencia. Desde uno de ellos, ubicado en la calle Marconi, se iniciaba el túnel troncal, y es por eso que ahí esperan la señal los 72 principales comandos, hacinados, pues es una casa de un piso y con un solo baño. Aquí los comandos del grupo del ejército Pachacútec y los miembros de la Unidad Especial de Combate de Infantería de Marina esperaban la orden para intervenir el lunes en la madrugada. Sin embargo, una comunicación de último minuto retrasa el operativo. Desde ese momento, cada minuto pasaba lentamente no solo para los comandos, sino principalmente para algunos de los rehenes que ya estaban al tanto de la intervención. Pasó el lunes y la señal nunca se dio. Ya había transcurrido el mediodía del martes 22. Anthony Vincent, embajador de Canadá y miembro de la Comisión de Garantes, acababa de salir luego de 40 minutos de diálogo con Serpa. Inmediatamente se escuchó por los micrófonos que este último invitaba a sus compañeros a jugar un partido de fulbito, como lo estaba haciendo ya desde hace 20 días. Ese era el momento preciso. Es ahí donde Vladimiro Montesinos, desde la sede del Servicio de Inteligencia, llama al presidente Fujimori, quien se encontraba en una diligencia judicial, para que dé finalmente la luz verde. Así se da, y a las 3:15 de la tarde, Montesinos retransmite esta orden a los jefes de los comandos por un teléfono de campaña, ya que otro tipo de comunicación se podía filtrar por la radio con el escáner que tenía Néstor Serpa. A las 3:20 ya los comandos estaban en sus posiciones debajo del túnel, activando las 4 primeras minas que explotarían sincronizadamente. De forma paralela, el himno de la Marina ya se estaba escuchando por los parlantes puestos alrededor de la residencia. Ese himno fue la señal para que los rehenes tomaran posiciones de resguardo ante el ataque. A las 3:23 se escuchó la primera detonación. Había sido justo debajo del área del comedor, donde Serpa y otros 5 emerretistas jugaban fulbito. Ahí mueren instantáneamente 3, entre ellos uno de los dirigentes conocidos como Tito, mientras Serpa y otros 2 intentan subir las escaleras en busca de sus armas. Para entonces, el primer grupo de comandos que había entrado por la puerta principal también subía las escaleras.
Pero por la humareda negra producto de las explosiones, recién el cuarto hombre que subía distinguió que los que gateaban eran Serpa y sus 2 secuaces, y ahí los liquidó. Simultáneamente, otro grupo había ingresado por la zona minada del lado izquierdo de la casa y por una ventana irrumpieron en el segundo piso, donde se enfrentaron con Rolly Rojas, alias el árabe, y 4 emerretistas más. Se les redujo rápidamente y se inició con la tarea de rescate, sacando por uno de los dormitorios que tenía un balcón que daba a la parte posterior de la residencia a los rehenes ubicados en el cuarto F y G. La mayoría de ellos funcionarios japoneses y vocales y jueces. En ese grupo estaban Carlos Justi y el teniente Jiménez, 2 héroes que murieron con las balas de un fusil AKM disparado por uno de los terroristas que aún vivían, pero que segundos más tarde también fue reducido. Para ese momento, los rehenes de esa zona ya habían sido evacuados deslizándose desde aquel balcón hacia una esquina del toldo ubicado a menos de 1 metro. El problema era entonces la salida de los rehenes de las habitaciones A, B y C, donde estaban los miembros de las Fuerzas Armadas, los diplomáticos y los funcionarios del gobierno respectivamente. Estos, según el plan, deberían haber salido inmediatamente por la ventana que daba a la pérgola, pero esta estaba blindada y no explotó con la primera mina. Esto dio tiempo para que el último terrorista sobreviviente cerrara la puerta de madera que daba a esta habitación. Es por ello que el operativo programado para 3 minutos duró 15. El comandante Valer fue el encargado de darle frente a este emerretista, con la consigna de proteger la vida del canciller Tudela ante todo. Es así que para cumplir su objetivo, muere en pleno combate junto al último terrorista. De esta manera logran salir los demás rehenes por esa zona. Lo peor ya había pasado. Ahora se estaban desactivando las minas sembradas por los emerretistas y evacuando a los heridos. El resto de la historia ya se conoce. En lo que quizás no se ha puesto hincapié es en todos los héroes anónimos de estos comandos del Ejército y la Marina. 17 de ellos con heridas de gravedad, de las cuales nunca se recuperarán. A ellos, a los mineros que estuvieron 4 meses lejos de casa y a los policías que hicieron una excelente labor de inteligencia, deberían ir todas las palmas. Héroes anónimos que trabajan en silencio y, lo más probable, sin una buena remuneración. Panamericana, más que televisión.